En este video quiero mencionarles los pros y contras de este televisor 4K QN85A con tecnología Neo QLED de la marca Samsung, un modelo del 2021, en este caso el tamaño de 55 pulgadas, el cual viene con panel ADS. El primer pro o punto positivo de este televisor es que por el hecho de tener el mencionado panel ADS, además de contar con tecnología QLED o Neo QLED, tiene una amplia gama de colores y al mismo tiempo una excelente precisión de ellos. El segundo punto positivo es que tiene una muy alta cantidad de brillo, lo cual lo convierte en una excelente opción para, por ejemplo, ser utilizado en una habitación que reciba mucha luz, tanto artificial como natural, porque puede contrarrestar muy bien los reflejos en pantalla. El tercer aspecto positivo es que por tener panel ADS tiene buenos ángulos de visión. Es decir, que los colores no perderán tanto volumen cuando su pantalla sea observada desde un ángulo muy amplio, lo cual puede ser relevante cuando muchas personas deban sentarse alrededor del televisor. El cuarto pro que tiene este Smart TV 4K es que en el apartado gaming es muy completo, contando con un puerto HDMI 2.1 totalmente funcional, soportando los 120 Hz en 4K y frecuencias de actualización variables tanto G-Sync como también FreeSync Premium Pro. Además cuenta con un tiempo de respuesta y tiempos de input lag relativamente bajos, lo cual es genial para gamers exigentes. El quinto punto positivo de este televisor es que además de tener un muy buen manejo del movimiento en el apartado gaming, también lo posee al ver contenido a través de decodificadores de TV cable o a través de aplicaciones de streaming, lo cual lo convierte, por ejemplo, en una excelente opción para disfrutar del Mundial de Fútbol o ver películas de acción. El sexto pro de este televisor es relativo y tiene que ver con su sistema operativo Tizen, propio de la marca Samsung, ya que soporta la función de Multiview, que también puede funcionar conectando una cámara web. Tiene una tienda de aplicaciones relativamente amplia, posee el One Remote que se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, y además este control remoto se puede sincronizar con decodificadores de TV cable de compañías que ofrecen ese servicio. El séptimo aspecto positivo de este televisor es que tiene un muy buen escalado de imagen y muy poco efecto de pantalla sucia, es decir, que tiene una muy buena uniformidad de colores grises, lo cual es genial, por ejemplo, a la hora de ver deportes. Tengan presente que ningún televisor 4K actual mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. El octavo aspecto positivo de este Smart TV es que tiene un sistema de sonido muy potente, cuenta con un subwoofer suficiente aún para personas que sean algo exigentes. El noveno punto positivo de este televisor es que gracias a su tecnología de retroiluminación Full Array con mini LEDs y atenuación local, tiene un rendimiento espectacular en escenas oscuras, mostrando casi nada del efecto clouding y muy poco efecto blooming. Y eso nos lleva al que yo considero el único contra o aspecto realmente negativo de este televisor 4K, y es que al observar su pantalla desde lado o desde un ángulo muy amplio, sí que se puede notar un efecto blooming de color entre blanquecino y amarillento en algunas escenas que tienen muchas partes oscuras. Y en algunas ocasiones podría llegar a ser algo molesto o convertirse en un problema aunque sea leve. Pero si observan la pantalla siempre estando de frente, que sería lo más normal, no van a experimentar ese efecto negativo. Y como puntos neutros podríamos mencionar que si bien su tienda de aplicaciones no es tan amplia como la Google Play Store y que no se le puede instalar por obvias razones archivos APK, aún así, las aplicaciones que ofrece este sistema operativo Tizen pueden ser más que suficientes para casi cualquier usuario. Y el segundo punto neutro podríamos decir que es en cuanto a las entradas, y si bien es muy completo, tan solo soporta un puerto HDMI 2.1 que sería el número 4, y esto lo digo porque los modelos de este 2022 de gama alta soportan 4 puertos HDMI 2.1. Ya para terminar, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.